Amén, hermanos. Pues hemos leído un versículo que a todos nos suena bastante, ¿verdad, hermanos? Y yo creo que la mayoría ya seguro, o más de uno seguro que ya se conoce este versículo de memoria, porque es el versículo de donde hemos extraído en este año nuestro enfoque como iglesia o nuestro lema. Cada año tomamos un enfoque buscando la dirección del Señor, entendiendo en qué el Señor quiere que tal vez crezcamos o abundemos. Y el enfoque de este año es perseverando. Perseverando. Y hace ya unas semanas que terminamos el libro de Hechos de los Apóstoles, el estudio del libro de Hechos de los Apóstoles. Y durante todo ese tiempo, esa travesía que hemos ido haciendo durante un año y medio aproximadamente, hemos ido viendo cómo se ve una iglesia llena del Espíritu Santo, una iglesia conforme al propósito de Dios. Y en Hechos capítulo 2, versículo 42, en este versículo que hemos leído, cuando define cómo es esa iglesia, cómo es una iglesia llena del Espíritu Santo, se nos dice que era una iglesia que perseveraba, una iglesia que persistía, que permanecía. ¿En qué? El versículo nos dice 4 cosas en las cuales la iglesia del siglo I, la iglesia madre, dice que perseveraba. Dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y son 4 cosas, hermanos, en las cuales nosotros como iglesia también queremos perseverar, porque queremos ser una iglesia conforme al propósito de Dios, queremos ser una iglesia llena del Espíritu Santo, una iglesia movida, guiada, impulsada por el Espíritu Santo, usada para la gloria de Dios. Y la primera cosa, hermanos, que menciona este versículo y en la cual la iglesia de Hechos perseveraba es en la doctrina de los apóstoles. Dice que esta iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles. Y en las próximas semanas, hermanos, vamos a estar hablando de esto. Vamos a estar hablando de doctrina y vamos a estar hablando de perseverar en la doctrina. La palabra doctrina que aparece aquí en el original griego es la palabra didache, que se puede traducir como doctrina o también como enseñanza. Así que permanecer en la doctrina de los apóstoles era permanecer en la enseñanza de los apóstoles. ¿Y cuál era la enseñanza de los apóstoles? La enseñanza de Jesús. La enseñanza que ellos mismos habían recibido directamente del Señor. En Mateo capítulo 28, versículos 19 al 20, estos versículos tan conocidos de la Gran Comisión, Jesús le dice a sus discípulos: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y esto es lo que hacen los apóstoles con la iglesia. Les enseñaban todas las cosas que el Señor les había enseñado a ellos y enseñaban a la iglesia a guardar todas las cosas que el Señor les había mandado. Y seguramente, pues, muchos de los que estamos aquí, si no todos, seguramente que nos hubiera gustado estar ahí, en la iglesia de Hechos, y poder escuchar las enseñanzas de Jesús de boca de los apóstoles. Nos hubiera gustado estar ahí. Estoy buscando la Biblia. Nos hubiera gustado estar ahí, pero la verdad es que todavía hoy podemos hacerlo. Podemos escuchar directamente la enseñanza de Jesús, directamente de los apóstoles, porque está aquí. Está en la palabra, está en lo que está escrito. Este libro es lo que el Espíritu Santo nos ha dejado a cada uno de nosotros. Y perseverar en la doctrina de los apóstoles es perseverar en la enseñanza de la Escritura, es perseverar en la Biblia. Y en esta serie que vamos a comenzar hoy, que vamos a estar viendo 4 o 5 semanas, perseverando en la doctrina, el primer tema que vamos a tratar y del que vamos a hablar es de esto, de la Biblia. Porque, hermanos, toda la doctrina, toda la enseñanza cristiana está y debe estar basada, fundamentada en la Escritura, en la Biblia. La Biblia es la base de nuestra fe y conducta. Decimos esto.
La Biblia es nuestra base de fe y conducta. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que creemos acerca de Dios y su revelación, todo lo que tiene que ver con nuestra manera de vivir y de conducirnos, tiene su fundamento, debe tener su fundamento en este libro, en la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia no es un libro más. La Biblia no es cualquier libro. La Biblia es la palabra de Dios, hermanos. Y si la Biblia es la palabra de Dios, entonces tenemos que oírla, tenemos que creerla, tenemos que obedecerla y tenemos que confiar plenamente en ella. Si la Biblia es la palabra de Dios, rechazarla o desestimarla es rechazar o desestimar a Dios. La pregunta, hermanos, es, ¿cómo sabemos que este libro es la palabra de Dios? ¿Por qué creemos que la Biblia es la palabra de Dios? Y de esto es de lo que quiero hablar en el día de hoy y también vamos a seguir hablando de este tema la semana que viene. Porque hay argumentos, hermanos. Hay evidencias que podemos exponer que muestran que la Biblia es la palabra de Dios, que no es un libro más, sino que realmente es la palabra de Dios. Hermanos, los argumentos son importantes y debemos tener argumentos. Dice Pedro que debemos estar preparados y dispuestos a presentar defensa de nuestra fe delante de cualquiera que nos pida. Debemos tener argumentos, pero hermanos, tenemos que entender que ninguna persona se va a convertir por argumentos filosóficos o teológicos que nosotros podamos ofrecerle. Los argumentos no convierten al incrédulo. Lo que convierte al incrédulo es el mensaje del Evangelio y la obra del Espíritu Santo usando el mensaje del Evangelio y convenciendo a las personas de pecado, de justicia y de juicio. Los argumentos a favor de que la Biblia es la palabra de Dios son importantes porque pueden ser usados por el Espíritu Santo para limpiar, para quitar los prejuicios que las personas pueden tener acerca de que la fe cristiana no es razonable. Y entonces eso nos permita predicarles el Evangelio, que es lo que realmente salva al pecador. Los argumentos pueden preparar el terreno para que nosotros podamos predicar el Evangelio, pero los argumentos no van a convertir a nadie. Es el Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo puede hacer eso. Solo el Espíritu Santo puede traer vida donde hay muerte. Y Él no lo hace por medio de argumentos. Él lo hace por medio de la palabra del Evangelio, la cual es poder de Dios para salvar. El único mensaje con el poder de Dios para salvar y con el compromiso de Dios para salvar es el Evangelio. Dicho esto, hermanos, hay argumentos, hay evidencias que podemos presentar. Hay evidencias internas y evidencias externas de que este libro, de que la Biblia verdaderamente es la palabra de Dios. Las evidencias internas son aquellas que encontramos en la misma Escritura, en la misma palabra de Dios, que muestran y señalan que verdaderamente la Biblia no es un libro cualquiera, sino que es la palabra de Dios. Las evidencias externas son aquellas que encontramos fuera de la Escritura y que igualmente muestran la singularidad de la Biblia como lo que es, como palabra de Dios. En esta mañana vamos a ver algunas evidencias internas y la semana que viene, si Dios quiere, vamos a ver algunas evidencias externas que muestran y por las cuales creemos que este libro no es un libro más, sino que este libro realmente es la palabra de Dios. En el día de hoy vamos a ver 4 o 5 evidencias internas que encontramos en la misma Escritura y que señalan que es la palabra de Dios. Razones por las cuales creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Y la primera razón por la cual creemos que la Biblia es la palabra de Dios, hermanos, es que ella misma afirma ser la palabra de Dios. La misma Biblia afirma ser la palabra de Dios. Y tal vez podemos pensar, bueno, no parece ser un argumento muy sólido. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios porque la Biblia dice que es la palabra de Dios. Pero realmente sí es un argumento y es una evidencia. ¿Por qué? Porque lo menos, hermanos, que podemos esperar de un libro que dice ser inspirado
es que Él mismo diga que es inspirado. Porque si la Biblia no dijera que es la palabra de Dios, entonces nosotros necesitaríamos otro libro que confirme la autoridad divina de la Biblia. Y entonces ese libro estaría por encima de la Biblia, porque la autoridad de la Biblia emanaría del testimonio de ese otro libro. Pero si la Biblia, hermanos, es la palabra de Dios, ella es la autoridad más alta. Y la Biblia, hermanos, reivindica esa autoridad y se presenta a sí misma como la palabra de Dios. Hermanos, no podemos leer, por ejemplo, el Antiguo Testamento. Cuando leemos la Biblia, no podemos leer el Antiguo Testamento sin percibir por todas partes, hermanos, que se da por supuesto que lo que está escrito ahí es la palabra de Dios. En Éxodo capítulo 24, versículo 4, dice, y Moisés escribió todas las palabras de Jehová. Moisés escribió los primeros 5 libros de la Biblia. Pero este mismo versículo dice, Moisés lo que escribió fueron las palabras de Jehová. Frases como Jehová dijo, Jehová habló, vino la palabra de Jehová, así dice Jehová, aparecen más de 3.800 veces en todo el Antiguo Testamento. Así que los hombres que trajeron la palabra y que transmitieron la palabra, transmitieron esa palabra, hermanos, estos hombres daban por sentado que las palabras que ellos escribían y que decían no eran sus palabras, no eran lo que ellos decían, era lo que Dios decía, era la palabra de Dios. Y lo afirman continuamente a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Pablo en Romanos capítulo 3, versículos 1 y 2, después de mostrar en el capítulo 2 que los judíos eran tan culpables como los gentiles a los ojos de Dios, hace una pregunta, y la pregunta es, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Y Pablo responde, mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Para los judíos aceptaban y creían que las escrituras del Antiguo Testamento eran la palabra de Dios. Pablo en 2 de Timoteo capítulo 3, 16 escribe, porque toda la escritura es inspirada por Dios. Pedro, el apóstol Pedro en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 20 y 21 declara que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Es decir, ellos no hablaron conforme a su voluntad. Ellos no hablaron lo que ellos quisieron, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hablaron y escribieron lo que Dios le dijo. Todo vino de Dios y es palabra de Dios. Hallamos citas del Antiguo Testamento en todos los libros del Nuevo Testamento, hermanos, para fundamentar y para afirmar las enseñanzas del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento continuamente se hace referencia al Antiguo Testamento como la Escritura, como la palabra de Dios. Y tanto Jesús como los apóstoles dejaron claro el hecho de que ellos creían que los libros del Antiguo Testamento eran libros con una autoridad divina. Así que el Nuevo Testamento confirma la inspiración del Antiguo Testamento. Pero no solo eso, hermanos. Vemos también que en el Nuevo Testamento el Señor Jesús atribuyó a sus propias palabras el mismo carácter divino de las palabras del Antiguo Testamento. En Juan capítulo 5, versículo 24, dijo que sus palabras son las que dan vida eterna a aquellos que la reciben. Él dijo, de cierto os digo, cuando Jesús decía de cierto, esto es una verdad que tenemos que escuchar bien. Él dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. En Juan capítulo 12, versículo 49, Jesús dijo, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio
mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Lo que Jesús decía era lo que decía el Padre. Lo que Jesús hablaba era lo que Dios hablaba. Las palabras de Jesús eran las palabras de Dios. Y por eso en Mateo capítulo 24, versículo 35, Jesús dijo, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, porque las palabras de Dios no pasan. Pero todavía hay más, hermanos, porque Jesús les hizo a sus discípulos una promesa, a sus apóstoles les hizo una promesa. En Juan capítulo 14, versículo 26, el Señor les dice a sus discípulos, la noche en la cual fue entregado en esa última cena, entre las muchas cosas que Jesús dijo, les hizo esta promesa a sus discípulos. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Más adelante, en el capítulo 16, versículo 12, Él continúa diciéndoles, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Hermanos, esta promesa del Señor Jesús es muy importante, porque hemos visto que para todos los judíos, que todos los judíos aceptaban el Antiguo Testamento, las Escrituras del Antiguo Testamento, como palabras de Dios. ¿Por qué? Porque como dice Pedro, expresando el pensamiento de los judíos, los santos hombres de Dios no hablaron por su propia cuenta, sino que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y ahora en estos versículos, Cristo promete a sus apóstoles la misma inspiración que recibieron los escritores del Antiguo Testamento, para que luego ellos escribieran acerca de sus obras y acerca de sus enseñanzas. Jesús les hace estas dos promesas. La primera promesa es, el Espíritu Santo recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Y dónde se cumple esa promesa? Se cumple en la escritura de los evangelios. El Espíritu Santo inspiró a los apóstoles, a los evangelistas, en la redacción de los evangelios, recordándole todas las cosas que el Señor les había dicho. Recordándoles a los apóstoles, a los evangelistas, todas las cosas que el Señor había enseñado a través de sus obras y a través de sus palabras. La segunda promesa que el Señor les hace es, aún tengo muchas cosas que deciros. El Señor le dice a sus discípulos que había muchas cosas que todavía ellos tenían que aprender, pero Él dice, pero ahora no la podéis sobrellevar. Todavía no estáis preparados para entender muchas cosas que todavía tengo que enseñaros. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, dice el Señor, y os enseñará todas las cosas. ¿Dónde se cumple esa promesa? En la escritura de las epístolas. El Espíritu Santo enseñó a los apóstoles todas aquellas cosas que Jesús no les había podido enseñar porque no estaban preparados todavía para recibir esa enseñanza, y los inspiró en la redacción de las epístolas y el resto del Nuevo Testamento para que allí, hermanos, quedara por escrito todas las cosas que el Señor Jesús quería enseñarles y que el Señor Jesús quiere enseñarles a los suyos, y ahí estamos tú y yo. Y están ahí en el Nuevo Testamento. Así que el mismo Espíritu Santo que inspiró a los autores del Antiguo Testamento es el mismo Espíritu Santo que inspiró a los apóstoles en la escritura del Nuevo Testamento. Por eso, de la misma manera que el Antiguo Testamento es palabra de Dios, el Nuevo Testamento también es la palabra de Dios. Toda la Biblia es palabra de Dios, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y vemos, hermanos, que eso es lo que creían los apóstoles y creían los discípulos. En 1 Timoteo capítulo 5, versículo 18, Pablo escribe a Timoteo y dice, pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. ¿Dónde está eso en la Escritura? Pablo dice, la Escritura dice esto. ¿Dónde está eso en la Escritura? La primera parte
de lo que Pablo está diciendo aquí, no pondrás bozal al buey que trilla, está en el Antiguo Testamento, está en Deuteronomio capítulo 25, versículo 4. La segunda parte, digno es el obrero de su salario, está en el Nuevo Testamento, son palabras del Señor Jesús. En Lucas capítulo 10, versículo 7, y también la encontramos en Mateo capítulo 10, versículo 10. Y Pablo escribe y dice, la Escritura dice, no pondrá bozal al buey que trilla, y la Escritura dice, Pablo, digno es el obrero de su salario. Así que Pablo reconoce el Nuevo Testamento, los Evangelios, la palabra de Jesús como Escritura también, y los iguala a la Escritura del Antiguo Testamento que todos los judíos, los discípulos y Jesús mismo reconocía como palabra de Dios. Pedro, en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 15, escribe a la iglesia y dice, tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada. ¿Por quién? ¿De dónde recibía Pablo su sabiduría? De Dios, del Espíritu Santo. Dice, os ha escrito casi en todas sus epístolas. Pedro está hablando de las epístolas de Pablo. Dice, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras. ¿Qué otras escrituras? Las escrituras del Antiguo Testamento. Pero Pedro está poniendo las epístolas de Pablo al nivel de las escrituras del Antiguo Testamento cuando dice las otras escrituras. Las epístolas de Pablo también son escrituras y están reconociéndolas eso como escrituras. Pedro las reconoce como escrituras y reconocerlas como escritura es reconocerlas como palabra de Dios. El mismo apóstol Pablo, cuando escribe en 1 Corintios capítulo 14, versículo 37, él escribe y dice, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que escribo son mandamientos del Señor. Pablo dice estas cosas, Pablo dice que las cosas que escribían no eran mandamientos suyos, no eran ideas suyas, no eran palabras suyas, eran mandamientos del Señor, eran palabras del Señor. En 1 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, él escribe a los tesalonicenses y dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Así que, hermanos, la primera razón por la cual, hermanos, creemos que este libro, que la Biblia es la palabra de Dios, es porque ella misma declara ser la palabra de Dios. Y es la primera evidencia que podemos encontrar en este libro, que este libro se ha inspirado. Es lo menos que podemos esperar de un libro que damos por hecho o decimos que es palabra de Dios, que el propio libro diga que es inspirado. Y no cabe duda, hermanos, de que la Biblia afirma ser la palabra de Dios. La segunda razón, hermanos, por la cual creemos, y que quiero mencionar en esta mañana, por la cual creemos que la Biblia es la palabra de Dios, es por su asombrosa unidad y continuidad. En la Biblia, hermanos, encontramos una unidad y una continuidad asombrosa en toda la Escritura. Hermanos, la Biblia está compuesta por 2 testamentos, lo sabemos, el Antiguo y el Nuevo Testamento, 66 libros, y fue escrita en un periodo de más de 1500 años por 40 autores diferentes. Por poner un ejemplo o por hacer una comparación, el Corán, que es el libro sagrado del Islam, fue escrito por una sola persona, Mahoma, y se cree que más o menos él fue recopilando todo lo que él había escrito en el Corán en unos 22 años aproximadamente. Pero la Biblia, hermanos, este libro fue escrito en un periodo de 1500 años, casi 15 siglos, por 40 autores diferentes. Y cuando digo diferentes me refiero a diferentes.
eran muy diferentes. Eran de épocas diferentes, de diferentes trasfondos sociales. Los escritores de la Biblia, entre los escritores de la Escritura, hay pastores, hay pescadores, hay agricultores, pero hay también reyes, hay gobernadores, hay consejeros, hay estadistas, hay rabinos, hay algún médico por ahí, como Lucas. Escribieron en diferentes lugares y en diferentes circunstancias. Escribieron desde el desierto, algunos escribieron del desierto, otros escribieron desde un palacio, otros escribieron desde una cárcel, en 2 continentes diferentes, en 3 idiomas diferentes, sobre una gran cantidad de temas, muchos de ellos temas controversiales, y con todo, hermanos, no hay desacuerdo y contradicción en este libro. No hay ninguna contradicción, no hay ningún desacuerdo. Hermanos, si nosotros en el día de hoy tomáramos a 10 personas de esta misma época, de un contexto social parecido o similar, y las metemos en una habitación y les pedimos que hagan un escrito expresando sus opiniones sobre un tema controversial, es decir, que pueda haber diferentes opiniones, diferentes posturas, como puede ser el tema de la religión o el tema de Dios. Y ellos en esa habitación, cada uno en su mesa, separados, sin saber lo que cada uno está escribiendo, comienzan a escribir sus opiniones sobre ese tema. ¿Qué pensáis que ocurriría? ¿Creéis que todos van a estar de acuerdo? ¿Creéis que no va a haber contradicciones? ¿Que uno no va a pensar una cosa totalmente diferente a la otra? Podemos estar completamente seguros de que se van a contradecir, de que no van a coincidir las posturas, de que no va a haber una continuidad y una armonía. Si juntamos todos los escritos de esas 10 personas, no va a haber una continuidad ni una armonía. Y lo extraordinario, hermanos, es que la Biblia es que, siendo tantos libros escritos por tantos autores diferentes, de épocas tan diferentes, hermanos, de Moisés hasta Juan, que fue el autor del último libro que se escribió y que está en el canon, hay 15 siglos, hermanos, de diferencia. Hermanos, lo que nosotros pensamos hoy, lo que tú y yo pensamos hoy acerca de ciertos temas, es muy diferente de lo que nuestros padres hace 50 años, solamente 50 años, pensaban acerca de esos mismos temas. Estamos hablando de una distancia de 15 siglos y personas que son muy diferentes, de trasfondos muy diferentes, en situaciones muy diferentes, y no hay desacuerdo ni contradicción alguna entre ellos, a pesar de que muchos de los temas que están aquí en la Biblia son temas controversiales. Pero no hay desacuerdo, no hay contradicción entre los 66 libros de la Biblia, sino que hay una unidad de pensamiento. ¿Por qué, hermanos? Porque los escritores son muchos, pero el autor es uno: Dios. Hay una sola mente detrás de los 66 libros de la Biblia. Es la mente de Dios, y es el Espíritu Santo usando a esos hombres para transmitir los pensamientos de Dios y ponerlos por escrito para que a este día nos llegue a ti y a mí la palabra de Dios. Hay una extraordinaria armonía entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. No hay ninguna contradicción, al contrario, hay una armonía. El Nuevo Testamento está en el Antiguo y el Antiguo está en el Nuevo. Decía Agustín de Hipona que el Antiguo Testamento está latente, el Nuevo Testamento está latente en el Antiguo Testamento, está velado, y el Antiguo Testamento está patente, está revelado en el Nuevo Testamento. Martin Lloyd-Jones escribe y dice: hay una continuidad perfecta entre los temas del Antiguo Testamento y el Nuevo. Hallamos el mismo mensaje en todas partes. Sin duda, la unidad de la Escritura bastaría de por sí, aun cuando careciéramos de otra razón para atribuirle la autoridad suprema y definitiva. Es algo a lo cual no podemos dar explicación alguna si no es en estos términos. Las Escrituras son las palabras de Dios de principio a fin, todas ellas y en su totalidad. La tercera razón
Esta es la segunda razón. La tercera razón por la cual creemos que la Biblia es la palabra de Dios es por la profecía bíblica y su asombrosa exactitud. El Corán, por ejemplo, no contiene ni una sola profecía. Sin embargo, más del 26% de la Biblia son profecías. Profecías hechas cientos de años antes de su cumplimiento, y la inmensa mayoría, la gran e inmensa mayoría de las profecías de la Biblia no son profecías ambiguas o interpretables. Son profecías muy precisas y se cumplen con una extraordinaria exactitud. Se calcula más o menos, alguien lo ha calculado, que en la Biblia hay más o menos como unas 2.500, en torno a 2.500 profecías en la Biblia, de las cuales unas 2.000 de ellas ya se han cumplido. Es decir, el 80% de las profecías de la Escritura ya se han cumplido. Hay un 20% de las profecías que todavía está por cumplir. 2.000 profecías, el 80% de la profecía bíblica ya se ha cumplido. Y se ha cumplido con una exactitud y una precisión tal que es imposible, hermanos. Es imposible que la Biblia, que este libro, haya sido escrito meramente por hombres, a menos que esos hombres hayan sido inspirados por el Espíritu Santo. Solamente en cuanto a la venida del Mesías, hay más de 300 profecías hechas cientos de años antes de que Jesús naciera en Belén, que se cumplen en Jesús. Todas se cumplen en el Señor Jesús. Algunos lo que dicen es, claro, es que Jesús conocía las profecías del Antiguo Testamento y entonces lo que Jesús hizo a lo largo de su vida es, conociendo las profecías, actuar y vivir de tal manera que Él iba cumpliendo esas profecías que ya previamente conocía. El problema, hermanos, es que hay muchas profecías acerca del Mesías que se cumplieron en Jesús que Él no hubiera podido cumplir aunque quisiera cumplirla. Hay profecías acerca de Jesús y acerca del Mesías. Por ejemplo, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, habla acerca del Mesías que sería de la tribu de Judá, de la casa de David, que nacería de una virgen, que nacería en Belén, que procurarían matarlo siendo un bebé, que huiría a Egipto, que crecería en Galilea de los gentiles, que iba a ser entregado por uno de los suyos, que iba a ser entregado por 30 monedas de plata, que moriría en una cruz, que sería crucificado entre dos ladrones, que echarían a suertes sus vestidos, que resucitaría. Y hermanos, hay cosas que tú y yo tal vez podemos controlar o manipular, pero hay cosas que no podemos controlar ni podemos manipular. Tú y yo no podemos controlar ni manipular la familia en la cual vamos a nacer. No podemos hacer eso. Ni la forma en la cual vamos a nacer, ni el lugar donde vamos a nacer. Eso no podemos controlarlo. Ningún hombre puede controlar eso. Tú no puedes controlar si alguien, siendo tú un bebé, te va a querer matar. O si tus padres van a tener que huir y te van a llevar a Egipto. Tú no puedes controlar el lugar a donde tus padres te van a llevar cuando eres un bebé. No puedes controlar el lugar donde te vas a criar, porque eso lo eligen tus padres. No puedes controlar eso. No puedes controlar quién te va a traicionar, ni puedes controlar el dinero que va a acordar esa persona que te va a traicionar para entregarte. No puedes controlar la forma en la cual vas a morir. No puedes controlar con quién vas a morir, si vas a morir con dos malhechores, uno al lado, a tu derecha y otro a izquierda. No puedes controlar si van a echar a suertes tus vestidos. Son cosas que están fuera del control de cualquier ser humano. Y todas esas profecías y muchas más se cumplen con asombrosa exactitud en la persona de Jesús, como el Mesías prometido que había de venir. Todo se cumplió en Jesús. Peter Stoner, que fue un conocido escritor y matemático americano, él examinó solo 8 de estas 300 profecías que se cumplieron en Jesús. Solamente 8 profecías que se cumplieron en la vida de Jesús, y él, que era matemático, llegó a la conclusión de que la probabilidad de que solo esas 8 profecías se cumplieran en la vida de una persona era de una entre 100.000
billones con B. Una entre 100.000 billones con B. Solamente que se cumplieran esas 8 profecías. Pero en Jesús no se cumplieron 8. Se cumplieron más de 300 profecías que están en el Antiguo Testamento y que hablan acerca del Mesías. Sencillamente, hermanos, no hay forma lógica de explicar el cumplimiento de las profecías de la Biblia a no ser citando su origen divino, a no ser sabiendo que la Biblia es la palabra de Dios y que Dios preveyó lo que iba a ocurrir, dijo lo que iba a ocurrir y ocurrió como Dios dijo que iba a ocurrir. La cuarta razón por la cual creemos que la Biblia es la palabra de Dios, hermanos, es que es la perfección de la enseñanza y de los preceptos de la Escritura. En la Biblia encontramos, y la Biblia contiene una serie de enseñanzas y de mandatos que están muy por encima del conocimiento y de las costumbres del tiempo en el cual fue escrita. En los libros de la Biblia encontramos leyes que tienen que ver con la moral, que tienen que ver con la ética, que tienen que ver con la justicia social, que están muy por encima de lo que eran las costumbres de los pueblos de ese tiempo en el cual fueron escritos estos libros. En la Biblia encontramos los 10 mandamientos, que nos hablan acerca de cómo debe ser nuestra relación con Dios y cómo tiene que ser nuestra relación con los hombres, y nos habla acerca de lo que debemos hacer y de lo que no debemos hacer. Pero en la Biblia no solamente se nos habla, y en los mandamientos no solamente se nos dice lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer, que eso es algo que todas las religiones dicen lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer. Hay una serie de normas que tú tienes que cumplir, ¿no? Pero la Biblia no solamente nos dice lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer, nos dice y nos habla acerca de lo que tenemos que sentir también. Lo que tenemos que decir. Y nos dice que tenemos que tener cuidado, no solamente con lo que hacemos, sino que tenemos que tener cuidado con lo que sentimos. Se nos dice no solamente que no robemos, se nos dice que no codiciemos. Robar es una acción, codiciar es un deseo, es un sentimiento. No codiciemos porque la codicia es el primer paso para que finalmente terminemos tomando aquello que no nos pertenece, aquello que no es nuestro. En Levítico capítulo 19, versículo 18, entre los muchos mandamientos que encontramos del Señor, encontramos este: no te vengarás ni guardarás rencor. Que no te vengues, pero que no guardes rencor. Ni guardarás rencor. ¿Por qué? Porque el rencor nos lleva al resentimiento, nos lleva a la ira, nos lleva al odio, nos lleva a aborrecer a la persona. Y Jesús dijo que por ahí comienza. Y esa es la semilla que se siembra, que luego germina en el asesinato, por ejemplo, ¿no? Dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dice: yo Jehová. Eso hoy lo hablamos, ¿verdad? Está muy por encima de lo que son nuestras propias capacidades. La Biblia nos dice que tenemos que amar a todos. Yo puedo amar a algunos, pero no puedo amar a todos. No está en mí esa capacidad. Si yo tengo que amar a todos, yo tengo que recibir esa capacidad de amar de otro lugar, porque en mí no está. Y hemos visto en esta mañana en el estudio de las 10 que esa capacidad el Señor nos la da porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, ¿no? Pero eso está en el Antiguo Testamento. Está hablando acerca de cosas que están muy por encima de las capacidades del hombre. Ningún hombre pensaría en amar a su prójimo. ¿Vale? No vengarte, pero no guardar rencor, amar a tu prójimo. Amar a tu prójimo, incluso a tu enemigo, como a ti mismo. Nos habla de no devolver mal por mal, de amar a nuestros enemigos. Nos insta a tener cuidados. Hay leyes sociales que están muy por encima de las leyes que habían en aquel tiempo. Nos habla, enseña de tener cuidado de los débiles, de los desamparados, de cuidar a la viuda, de cuidar a los huérfanos. Hermano, no estoy hablando de aquel tiempo. No hace tanto, en el siglo XIX, los huérfanos andaban por las calles, nadie tenía cuidado de los huérfanos, no les importaba a nadie.
Y muchos cristianos, como George Muller en Inglaterra, viendo esa necesidad, los huérfanos en las calles tirados, sin nadie que los cuide, sin nadie que los alimente, sin nadie que los eduque, simplemente estaban condenados a morir en cualquier momento o a crecer como malhechores. El Señor puso en su corazón levantar orfanatos. Pero no estoy hablando de hace 15 siglos, estoy hablando de hace un siglo. Y hace 15 siglos, hace 1500 años, el Señor les dice a su pueblo, tenés que tener cuidado de los huérfanos, de las viudas, tenés que tener cuidado de los extranjeros. Y cuidarlos como tú, porque tú también fuiste extranjero. No asistas a ese tipo de cosas. Y son cosas que están, mandamientos y preceptos que están muy por encima de lo que eran las costumbres de aquel tiempo. Stanley Orton, que era un maestro de la Biblia, doctor en teología y en Biblia, él escribe y dice, las Escrituras presentan unas normas éticas que sobrepasan lo que se podría esperar de un hombre o una mujer corriente. Exhortan a una moralidad que excede nuestra propia medida de justicia. Cada uno de sus escritos ha representado ideas morales y religiosas sumamente adelantadas al tiempo en el cual fueron escritas. Y estas ideas son aún las que guían el mundo. Martin Lloyd-Jones escribe y dice, cuando vemos las enseñanzas y los preceptos bíblicos, especialmente cuando estas cosas se sitúan en su trasfondo y en su contexto histórico, nos damos cuenta de que aquí tenemos enseñanzas que destacan como los picos del Himalaya en medio de una moralidad degenerada. Aquí tenemos una enseñanza moral y ética y unos preceptos perfectos. Y cuando vemos esto nos damos cuenta de que eso no puede surgir del hombre, porque no estaba en el hombre en aquel tiempo. Son mandamientos de un Dios que ve más alto, que sabe mejor. No solamente normas en cuanto a la moral, en cuanto a la ética, en cuanto a la justicia social, sino encontramos leyes que tienen que ver con la higiene, que tienen que ver con la sanidad en la Biblia, que están muy, muy adelantadas a su tiempo. Muy adelantadas. Normas de higiene y de protección de salud, como por ejemplo encontramos en la ley, en Levítico y en Deuteronomio, que se obliga, se ordena a los judíos a lavarse las manos después de tocar un cadáver, a poner en cuarentena a aquellos que contraían enfermedades contagiosas, a deshacerse de forma adecuada de los excrementos humanos. Y eso en un tiempo, hermanos, ¿por qué? Sabemos que los excrementos humanos son focos de infección. Pero eso, hermanos, en un tiempo y mucho antes de que el hombre tuviera conocimiento de los microorganismos, de las bacterias, de los gérmenes. En la Escritura ya hay mandatos de Dios a su pueblo de lavarse las manos cuando tocabas un cadáver, de cuando una persona estaba enferma ponerla en cuarentena para que... Y cuando en la Edad Media llega la peste negra a Europa y la gente comienza a morir. La enfermedad de la peste es erradicada porque las personas leen la Biblia y comienzan a poner a esas personas que están enfermas en cuarentena para que no tengan contacto unas con otras. Para poner, bueno, y son cosas que están muy por encima, hermanos, de lo que había en aquel tiempo. La Escritura dice que Moisés fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios. Y alguno podría decir, bueno, a lo mejor es que Moisés aprendió esto de la higiene, de lavarse las manos, de la cuarentena, lo aprendió de los egipcios. Pero la realidad es que no, porque hay escritos médicos de los egipcios que se han encontrado de la época de Moisés y no encontramos nada de esto. No encontramos nada de lavarse las manos, no encontramos nada de la cuarentena, no encontramos nada acerca de enterrar lo que son los excrementos. Al contrario, encontramos cosas absolutamente absurdas. De hecho, los egipcios utilizaban el excremento humano para preparar ungüentos que se aplicaban en las heridas. Estaban muy por encima de las costumbres que había en esa época. Y encontramos leyes que nos sorprenden y que nos damos cuenta que solamente puede venir de un Dios que es omnisciente y de un Dios que transmite su palabra. Por poner solamente un ejemplo más, en Génesis capítulo 17, versículo 12, Dios ordena
a Abraham hacer algo como señal del pacto que tiene con él, y es circuncidar. Y ordena circuncidar a todo varón que nazca, y lo ordena circuncidar en un día muy concreto. Hay que circuncidar, cuando nace un niño, a ese bebé hay que circuncidarlo. ¿Cuándo? Dios dice, en el 8º día. Y Dios es muy preciso y muy concreto, y dice, hay que circuncidarlo en el 8º día. Y claro, no prestamos atención a eso, y nadie prestó atención a ese mandato del Señor de que había que hacerlo en el 8º día, no en el 7º, no en el 9º, en el 8º día, hasta que muchos siglos después, ya a principios del siglo XX, los científicos descubrieron ciertas cosas. Y descubrieron que las plaquetas, la vitamina K y la protrombina eran las encargadas de la coagulación de la sangre. Y descubrieron, claro, en cualquier procedimiento quirúrgico, en cualquier operación, que haya una buena coagulación es importante, porque si no lo que se produce es una hemorragia, y puede ser muy grave, incluso la persona puede morir, porque no se controla esa hemorragia, ¿no? Y descubrieron también que los niños recién nacidos no comienzan a producir la vitamina K, de la cual procede la protrombina, que es la que produce y ayuda a la coagulación, a partir del 5º día, cuando comienza a producir eso. Así que hacer cualquier tipo de operación a un bebé antes del 5º día no es prudente, es más bien imprudente. Lo interesante es que descubrieron también que es en el 8º día, justo en el 8º día, ni en el 7º ni en el 9º, cuando la cantidad de protrombina es mayor, se eleva hasta más del 100%, 110%, haciendo que ese 8º día sea el más seguro para la vida de un varón, para que en la vida de un varón se haga la circuncisión. Y podemos decir, ¿casualidad? Mucha casualidad, ¿no? Dios dijo al 8º día. Y todas estas leyes que tienen que ver con la moralidad, con la ética y con la salud, con la higiene, están muy por encima. Son un pequeño ejemplo. Podríamos dar varias sesiones hablando simplemente de este tipo de cosas, ¿no? Pero son otra muestra que nos revelan y por la cual nosotros creemos que este libro, que la Biblia no es un libro más, sino que es la palabra de Dios. Y hay un último punto que podemos ver en la evidencia interna, en lo que podamos encontrar en la misma Escritura, no fuera de la Escritura, por la cual nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios, y es la inerrancia y la exactitud de la Escritura en todos los aspectos que trata. La Biblia no es un libro de historia, pero la Biblia contiene historia. Contiene historia. Y todos los datos, todos los hechos históricos que se recogen en la Escritura, en la Biblia, son extremadamente exactos. La Biblia no es un libro de ciencia, ni pretende ser un libro de ciencia, pero los datos científicos que contienen la Biblia son verdad. Pero no vamos a tomar más tiempo, eso lo vamos a dejar y vamos a detenernos un poco más en esto, porque de ahí ya nos vamos a evidencias externas, cosas fuera de la Biblia que se han descubierto y que señalan, indican que efectivamente este libro, la Biblia, no tiene un origen humano, sino más bien tiene un origen divino y que es la palabra de Dios. Pero eso lo vamos a dejar ya para la semana que viene. Una misma visión para un nuevo siglo, una generación que levanta a Cristo y se une en oración, clamando por España. Nuestras posesiones, nuestros corazones pertenecen al Señor de señores, no importa el precio, salva nuestra España. Las barcas y las redes